Hoy estaremos hablando sobre los planes de emergencia y evacuación. Sabemos pues que la seguridad y el bienestar de las personas en cualquier entorno, ya sea laboral, educativo o residencial, pues dependen en gran medida de la preparación y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Entonces, los planes de emergencia y evacuación pues son herramientas esenciales que permiten a las organizaciones y a las comunidades pues estar preparadas para enfrentarse pues a cualquier tipo de evento inesperado, sea un incendio, un terremoto, una inundación, cualquier evento negativo inesperado. Y bueno, entonces en esta presentación les estaré explicando un poco acerca de lo que es un plan de emergencia, qué es un plan de evacuación, por qué se suscita la necesidad de un plan en las organizaciones, e inclusive digamos, en nuestro hogar. Es bueno tener un plan. Cuáles son los componentes que debe tener ese plan, cómo diseñar uno que sea realmente eficaz y unos pasos simples y sencillos para que tengamos una evacuación exitosa en caso de que se necesite. Entonces, bien, para comenzar, pues vamos a recordar lo que es una emergencia. Una emergencia va a ser cualquier situación en la que ocurren pues circunstancias negativas que van a poner en riesgo o que van a vulnerar la condición humana, que me van a generar daños a la propiedad y que pueden ser potencialmente peligrosos tanto para la vida como para el medio ambiente en general. Entonces, las emergencias, digamos que las podemos clasificar en cuatro tipos o las podemos, digamos, separar en cuatro tipos diferentes. Las emergencias médicas son aquellas, por ejemplo, las que tienen accidentes con heridos, hay electrocutados, infartos, sobredosis, algún ahogado. Luego están las emergencias de protección civil o las que corresponden a protección civil, como por ejemplo cualquier tipo de incendio, explosiones, derrumbes, erupciones volcánicas, hasta un enjambre de abejas que me puede causar, parece insignificante, pero siempre puede causar uno que otra eh, un daño. Por otra parte, las emergencias de seguridad pueden ser aquellas asociadas a la violencia, como disparos de arma, abuso sexual, homicidios, disturbios, que es muy común en el área laboral, y emergencias asociadas a los servicios públicos, bien sea infraestructura, alcantarillado y drenaje, un árbol caído, un cable en mal estado que está colgando o algún cortocircuito. Eso, digamos, son ejemplos básicos categorizados de lo que puede ser una emergencia. Ahora bien, los planes de emergencia y evacuación, pues realmente son, como les digo, muy esenciales para poder proteger la vida humana y la salud de los trabajadores. Así pues, también como para poder minimizar los daños que se puedan suscitar a las instalaciones e inclusive al medio ambiente en caso de que acontezca algún accidente o incidente. Entonces, estos planes pues siempre deben estar muy bien diseñados, deben ser implementados y practicados regularmente para asegurar pues que haya una respuesta efectiva ante cualquier emergencia. Entonces, ¿en qué consisten estos planes? Bueno, van a consistir en establecer una serie de actuaciones que van a estar encaminadas a eliminar o a disminuir los daños, bien sea a personas o a inmuebles que son generados o derivados pues, de una activación de un riesgo. Por ejemplo, un incendio, una inundación, un sismo e incluso hasta una amenaza de bomba. Entonces, estos planes, a la hora de elaborarlos o al momento digamos, de planificarlos, tienen que responder a 5 interrogantes que son muy importantes, o digamos, son las 5 interrogantes bases para elaborar un plan. Primero es, ¿qué se hará ante una situación de emergencia? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Y dónde lo hará? Respondiendo a estas 5 interrogantes, pues vamos a poder, digamos, tener las bases de ese plan o son las bases de ese plan. Entonces, el plan de emergencia es básicamente pues un conjunto de instrumentos o de políticas o de estrategias o digamos actividades que son adoptadas por una organización, por una empresa, con la finalidad de prevenir y proteger ante la aparición de cualquier eventualidad que no es deseada.
ya sea de carácter natural, como les había dicho anteriormente, puede ser un terremoto, una inundación, anegación, tormenta eléctrica, etcétera. O también una que haya sido provocada por algún tercero. Puede ser un incendio, un atentado, un escape de gas, un saboteo, un disturbio, un accidente, digamos, laboral digamos, por una acción insegura, todo ello. Entonces, el plan consiste en realizar o en elaborar una planificación y una organización para poder utilizar de manera óptima los recursos, tanto técnicos como humanos, que se tienen previsto para poder reducir al mínimo, o si lo mejor sería eliminar, pues todas las consecuencias eh, sobre personas o sobre el medio ambiente o sobre las instalaciones que pueden derivarse de una situación de emergencia. Entonces, estos planes siempre deben estar documentados, deben establecer pautas y criterios que permita poder administrarlo en forma eficaz, de acuerdo pues con las exigencias o las normativas nacionales e internacionales. Entonces, es un plan que debe estar o que debe ser reconocido por todos los trabajadores, inclusive los foráneos, y porque en una emergencia no solamente me va a afectar a los que están allí trabajando, sino pudiera afectar incluso visitantes o las personas o las instalaciones que están alrededor. Entonces, todo ello hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, está el plan de evaluación, el plan de evacuación, perdón. El plan de evacuación, pues, tiene como único objetivo, su finalidad es retirar a las personas afectadas por una emergencia, retirarlas de un sitio. Y este es único, el plan de evacuación siempre es único, no importa cuál sea el tipo de emergencia, el proceso de evacuación pues siempre debe ser el mismo, teniendo en cuenta pues que una evacuación es una situación real, que va a estar en evolución, que puede ocasionar daños y que deben pues que va a ir evolucionando, entonces la finalidad es poner a salvo a las personas, entonces es allí donde entra el plan de evacuación. Entonces, hay que determinar, es una parte importante, determinar en qué momento de la evolución de esa emergencia se va a hacer necesario evacuar las personas. Eh, bueno, el plan de evacuación en sí o es parte del plan de los planes de emergencia, eh, porque también es una planificación que se hace, pero ella se hace en caso de que la emergencia ocurra. Y ya los planes de emergencia es previendo pues de que pueda ocurrir algo, es más para prevenir. Eh, y bueno, la necesidad de un plan en sí pues se suscita ante primero, la protección de la vida humana, porque la prioridad siempre va a ser garantizar pues la seguridad y el bienestar de los empleados y como les digo, de los visitantes o de los que están en torno a esa empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, ante una emergencia, pues no todos reaccionamos igual. Algunos reaccionan con pánico, otros con gritos, otros se mantienen más calmados, pero no siempre todos reaccionamos igual. Incluso hay algunos estudios que demuestran que aún cuando las personas pueden tener conocimientos de cómo es el plan de emergencias, no reaccionan de la manera correcta. Y esto ocurre más que todo incluso en casos de incendio. Los estudios demuestran que las personas, aún sabiendo cuáles son las vías digamos, de escape, lo hacen por otras vías que no son las correctas, o inclusive algunos se quedan paralizados y ni siquiera intentan usar esas vías de escape. Entonces, es muy importante realmente, pues, los planes que sean bien elaborados, que sean bastante practicados para que realmente se pueda llegar al objetivo que es la protección de la vida humana. Por otra parte, pues bueno, el cumplimiento legal, como les decía, en la mayoría de los países, en la mayoría de las empresas, pues es obligatorio o es necesario que éstas cuenten con un plan de emergencia y de evacuación. Entonces, o lo hacen, pues, bueno, es una manera, digamos, para de coaccionar a las empresas de que tengan esa protección hacia sus trabajadores. Por otra parte, pues la reducción de los daños.
sabemos que un plan que es bien estructurado, que está bien hechecito, que es bien ejecutado, pues puede minimizar los daños a la propiedad y a los activos de la empresa durante una emergencia. Y además de que se previenen o se minimizan los impactos ambientales que también se puedan generar. Por otra parte, pues la preparación y la respuesta eficiente. Un plan de emergencia me va a facilitar pues una respuesta rápida. Cuando los trabajadores están familiarizados con un plan de emergencia, ellos reaccionan inmediatamente de una manera organizada y pues esto me reduce mucho el caos y la confusión que una emergencia pueda generar. También la continuidad del negocio. Un buen plan pues me ayuda a asegurar que la empresa pueda reanudar sus operaciones lo más pronto posible después de una emergencia, porque pues los daños no son tan graves o puede que no sean tan graves. Entonces, eso es la importancia. Por otra parte, pues es un extra, es un plus que los planes de seguridad me mejoran la moral y la confianza. Los empleados pues se van a sentir más seguros, se van a sentir más valorados, porque saben pues que realmente su empleador se preocupa por su seguridad. Entonces, se genera allí un clima de confianza en los trabajadores. También esto me va a mejorar la reputación corporativa, porque ante otras empresas o ante la comparación ante otras empresas, pues se va a demostrar el compromiso que tenemos con la seguridad y la responsabilidad social, y esto pues mejora la imagen pública también. Y por último, pero no menos importante, la capacitación y la concientización. Este tipo de planes promueve siempre una participación activa de los trabajadores, promueve una cultura de seguridad y los prepara sobre todo para actuar de manera correcta, para actuar de manera oportuna ante este tipo de situaciones graves. Entonces, es por ello, por todas estas razones que les doy, que se genera o se hace necesario tener un plan de emergencia. Existen diferentes tipos de planes de emergencia. Cada uno va a estar diseñado de acuerdo a la situación específica, de acuerdo a la actividad, de acuerdo al tipo de empresa, y pues estos se adaptan o tienen que estar adaptados a esas necesidades y sobre todo a los tipos de riesgos que hay en cada centro de trabajo. O sea, no vamos, cada empresa va a tener su plan porque, digamos, no todas las empresas son del mismo ramo, no en todas tenemos la misma instalación, no en todas tenemos los mismos trabajadores, entonces es por eso que los planes, digamos, son muy acordes a la necesidad de cada organización. Entonces, bien, tenemos el plan general. El plan general de emergencia, pues, es un documento esencial y se aplica en la mayoría de los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, su objetivo principal, pues, va a ser establecer las directrices para la organización, para dar respuesta a una emergencia, no a una sola, perdón, para dar respuesta a diversas emergencias que se puedan suscitar en el lugar de trabajo, desde incendios hasta incidentes químicos. Entonces, es un plan que aborda diversos tipos de emergencias, que no está abocado a un solo tipo. Y este plan pues es demasiado completo, digamos, en él se incluye lo que es la parte de la alarma, la comunicación, las medidas de evacuación, las medidas de socorro, todo ello. Entonces es un plan muy completo. Por otra parte está el plan de emergencia interior, que este se centra básicamente pues, en la prevención y en el control de accidentes dentro de las instalaciones de una empresa. Es muy importante, por ejemplo, en áreas con sustancias peligrosas que manipulan este tipo de sustancias, porque en este tipo de plan, por ejemplo, se establece cómo protegerse al momento de usar esas sustancias, cómo reducir daños en casos de un accidente, cómo actuar en esas situaciones específicas. Luego está el plan de autoprotección, que también es un documento que me va a reemplazar el plan general. Este se utiliza cuando las actividades que desarrolla la empresa son potencialmente generadoras de riesgos o que me pueden afectar o que pueden ser afectadas pues, por una situación de emergencia muy grave. Entonces, el plan de autoprotección pues tiene como objetivo controlar y prevenir cualquier riesgo que pueda darse, bien sea sobre los bienes o las personas o el medio ambiente.
y pues tiene que dar una buena respuesta cuando, en caso de que se llegue a una situación de emergencia. Pero digamos que este plan, pues es más cuando se tiene riesgos muy graves, riesgos de alta gravedad, es que él va a sustituir el plan de emergencia general. Y luego está el plan exterior. El plan exterior es un plan que se elabora o que lo realizan pues las autoridades competentes, bien sea bomberos, protección civil, cualquier tipo de ente gubernamental para prevenir y mitigar pues las consecuencias de accidentes graves que son pues previamente analizados y evaluados. Y bueno, en este plan se establecen pues medidas de protección adecuadas y que no solo abarca la empresa, sino que abarca, pues, digamos, al público en general, a la sociedad en general, para poder prevenir o intervenir en ese caso. Ellos también ofrecen, pues, con este tipo de planes, es como una ayuda externa, digamos, con los recursos necesarios, el adiestramiento necesario, y allí intervienen no solo las entidades públicas, sino también entidades privadas. Y bueno, esos básicamente pues son los 4 tipos de planes de emergencia que se pueden tener o que podemos, digamos, aplicar en una organización. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes, digamos, más importantes de un plan de emergencia? Bueno, primero los planos. Todo plan de emergencia debe tener un plano, debe incorporar una visión amplia, primero de los que son las vías de evacuación, de la ubicación de los medios de protección. En este tipo de planos, pues siempre debe tratar de incorporarse la información más útil, la información más necesaria sobre las instalaciones de la organización. Entonces, ¿qué debemos incorporar en ella? Debemos incorporar, por ejemplo, también es importante las calles que lo rodean, el punto que se seleccionó como punto de encuentro, las zonas de peligro, las salidas de emergencia, indicar con flechitas cuál es el recorrido de la evacuación, bien detallados esos mapas y siempre ellos deben estar localizados en un lugar que sea visible, donde muestre claramente, o sea, es muy importante que se vean realmente cuáles son esas vías de escape, cuántas habitaciones hay, cuál es el lugar más correcto para hacer la evacuación, o sea, la ruta en sí, en qué lugar, digamos, son zonas de refugio o zonas seguras dentro de la instalación inclusive. Y bueno, para hacer estos planos, pues es necesario considerar las características del edificio, de la planta industrial, si es una planta, conocer sus instalaciones, qué tipo de construcción es, y sobre todo también es muy importante considerar lo que hay alrededor de ella. Si, por ejemplo, hay estaciones de servicio, si hay otro tipo de empresas cerca, o si, por ejemplo, esta está ubicada cerca de una zona residencial o de una zona céntrica. Todo ello es muy importante. Por otra parte de otro componente es la evaluación de los riesgos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a través de una evaluación de riesgos vamos a identificar y a analizar todos y cada uno de los posibles riesgos y amenazas que pueden afectar a la organización. Entonces, para ello, se debe observar, se debe analizar la instalación de la organización, como les decía, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y pues ello nos permite ver o tener una visión amplia de todos los riesgos en caso de una situación de emergencia. Y también es muy importante considerar lo que son, qué procesos productivos se llevan a cabo, cuál es la condición estructural de las instalaciones. Por ejemplo, digamos así, si se tiene, por ejemplo, un incendio químico, este no va a tener, por ejemplo, el mismo efecto si él está ubicado en un barrio industrial, en una zona industrial, que si estuviese ubicado, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que considerarlas porque de allí la gravedad del asunto, de allí la gravedad de la situación. Entonces, para hacer una correcta evaluación, pues es necesario primero que revisemos el entorno en el que se ubica el lugar de trabajo. Si en los alrededores, por ejemplo, de la instalación hay postes eléctricos, si hay depósitos de materiales peligrosos o algún otro elemento de riesgo que, por ejemplo, pudiera inflamarse
o pudiera caer sobre los trabajadores cuando ellos están haciendo una evacuación. También es muy importante considerar la distancia entre los servicios de emergencia y la organización, porque este tiempo pues me permite estimar cuál va a ser el tiempo de respuesta, cuál va a ser el tiempo de traslado hasta el lugar del incidente en caso tal de que se dé, cuánto tiempo va a tardar en llegar la ayuda o en cuánto tiempo yo pudiera trasladar, digamos, algún herido hacia una zona de un centro médico. Todo eso hay que considerarlo. También es muy importante pues revisar el estado de las instalaciones de gas, de electricidad, de agua, porque al momento de las emergencias son los primeros que van a estar, que van a ser afectados, por así decirlo, y los primeros que me van a generar otros riesgos o más peligro. Y es muy importante pues identificar, examinar toda la parte de la estructura, digamos, de la instalación, para ver si hay algún elemento que me interfiera con una evacuación rápida, si de repente, por ejemplo, las principales vías de evacuación están obstruidas, o si las puertas de emergencias no abren hacia el lado correcto, o qué hacer, o sea, todo ello hay que preverlo. Y también es importante pues determinar la accesibilidad a los equipos de protección, por ejemplo, contra incendio, si tenemos luces de emergencia, si hay equipos de primeros auxilios, dónde están, cuántos hay, todo ello hay que tenerlo. Y también es muy importante pues priorizar los riesgos en función de su severidad. Se identifican los riesgos y su gravedad, pues después de hacer la investigación vamos a elaborar una matriz de análisis de riesgo. Creo que en otra clase ya se las había explicado. Y pues en ella, al momento de saber, bueno, tengo este riesgo, qué tan severo es, qué tan probable es que ocurra, qué tan severo es, qué daño o cuál es la severidad del daño que me genera. Entonces, eso allí lo vamos a tener en cuenta, lo tenemos que realizar. Y las causas, haciendo un paréntesis acá, las causas más comunes de riesgos, digamos así, de emergencias, que me generan emergencias, primero son las actividades, las propias actividades de la empresa, bien sea, por ejemplo, que se generen incendios, que se generen explosiones, fugas, derrames o emanaciones tóxicas o radiactivas, son, digamos, las principales que ocurren en las organizaciones. También puede ser relacionadas al entorno tecnológico, como por ejemplo una contingencia en una industria que sea anexa a la nuestra. Si por ejemplo hay un accidente en una obra de construcción próxima o si hay una colisión entre vehículos de carga en una de las calles aledañas a la empresa, todo ello también. Y también los riesgos asociados al entorno natural. No estamos exentos de los riesgos naturales, las empresas no están exentas, bien sean inundaciones, tormentas eléctricas, incendios forestales, nevadas, avalanchas, etcétera. Y los riesgos también asociados al entorno social. Por ejemplo, los más comunes en el área, digamos, laboral son las huelgas, el sabotaje, los asaltos, algún atentado, algún incendio intencional también suele ocurrir y bueno, entre muchos otros más, pero digamos, estos son las causas más comunes. Y luego de nosotros pues analizar los riesgos, vamos a evaluar la gravedad de esas emergencias. Entonces, existen muchas metodologías para evaluar y determinar o identificar pues la severidad de una situación de emergencia en función del tipo de riesgo. Entonces, a partir de ellos, pues bueno, podemos decir que existen 4 tipos de emergencia que siempre o casi siempre se suscitan. Primero, el conato de emergencia. El conato de emergencia, pues es una situación de baja gravedad que, digamos, puede neutralizarse con los medios materiales y humanos que tenemos disponibles en la empresa o que están cerca del lugar de donde ocurrió. Por ejemplo, un incendio focalizado, digamos que se pudiera solventar con un extintor que está en la empresa. Y de esta forma, pues son situaciones que pueden ser controladas o dominadas de una manera sencilla, incluso por el mismo personal de la empresa. Por otra parte está la emergencia parcial, que es una situación pues que no puede neutralizarse de manera inmediata con los medios o con los recursos que tenemos en la empresa y que va a requerir pues medios materiales o humanos que sean más especializados.
Entonces, en estos casos, por ejemplo, puede ocurrir que se necesite hacer una evacuación parcial. Supongamos que en una empresa hay una emanación de gases tóxicos en un depósito de combustible. Es una situación que, bueno, necesita o requiere de agentes especializados y que podemos evacuar, digamos, al personal más próximo para evitar un daño, para evitar una intoxicación o otra situación más grave. Pero este tipo de emergencia pues sí me va a requerir o a necesitar de la colaboración de un agente o digamos de recursos más especializados. Por otra parte está la emergencia general, va a ser una emergencia que me supera la capacidad de actuación que tiene la empresa, o sea, va a superar, por ejemplo, los recursos, sus recursos como brigadas de emergencia, y por lo tanto, pues va a ser necesario pedir también ayuda externa y evacuar totalmente las instalaciones. Por ejemplo, cuando hay una explosión de una planta química, es una emergencia que para ser controlada, pues requiere, por ejemplo, la actuación de los bomberos, de brigadas, de protección civil, de la policía, entonces es algo ya mayor que necesita evacuar totalmente y que necesita también ayuda externa. Y está la emergencia extraordinaria, que ya sería una situación de riesgo colectivo que va a ser causada por un evento que me va a poner en peligro a un gran número de personas, a un gran número de bienes, que exige también la gestión rápida tanto de la organización como tal, como de los poderes públicos para poder mitigar los daños, porque son situaciones extremadamente de mucho riesgo, pero no solo para los trabajadores, digamos, de una empresa, sino para la sociedad en general. Por ejemplo, un terremoto, un sismo, un tsunami, cosas que están fuera del alcance y del control de la empresa como tal. Y bueno, esos son los tipos o los tipos de emergencias, la gravedad que pudieran tener las emergencias. Luego, que ya podemos nosotros determinar qué tan grave es la emergencia que se pudiera suscitar en el trabajo, vamos con la planificación. La planificación, en la planificación vamos a establecer pues cuáles son los medios materiales y los medios humanos que son necesarios para enfrentar esa emergencia. Entonces allí, a partir de eso, pues vamos a establecer las directrices para prestar, por ejemplo, primeros auxilios, para, como, digamos, cómo luchar contra un incendio, cómo evacuar los. Se desconectó Vilma. Vamos a darle unos minutos para que pueda reconectarse, ¿vale? Hola.
Ya te escuchamos, Vilma. Ah, sí, tuve una falla aquí, disculpen. Voy a compartir la pantalla. Ah, bueno, como les seguía diciendo, es muy importante incluir en la planificación procedimientos específicos para cada tipo de emergencia. O sea, si tengo un incendio, si tengo una explosión, si tengo un disturbio, tengo que tener un plan para ello, ¿verdad? Y ese plan pues tiene que tener instrucciones detalladas, por ejemplo, como sobre cómo evacuar, cómo hacer un confinamiento, cómo hacer primeros auxilios, cómo va a ser la comunicación, cómo se va a establecer el contacto con servicios externos de ayuda, de emergencia. También este plan me debe determinar cuál es la periodicidad con la que se comprobará el correcto funcionamiento del plan, o sea, cada cuánto tiempo yo voy a determinar si el plan es correcto, o sea, ponerlo en práctica, digamos, un simulacro para saber si realmente está funcionando. Este plan me tengo que designar y formar equipos que van a estar entrenados para prevenir o para enfrentar esas diversas contingencias. Entonces, la efectividad en responder a una emergencia va a depender totalmente de este plan, de la cantidad de planificación que tengamos, de la organización, del adiestramiento que tenga el personal y también sobre todo el compromiso que tenga la gerencia en ello, en realizar un buen plan. Y también es muy importante tener en cuenta la participación de los empleados. Es un elemento, digamos, fundamental porque ellos me van a proporcionar mucha información, por ejemplo, de los riesgos que hay, de las situaciones que pueden mejorarse, digamos, ellos conocen, ellos viven el día a día y saben muy bien, digamos, una ruta más rápida de evacuación, eh, cuántos, por ejemplo, si hay empleados que necesitan ayuda, que presenten algún tipo de discapacidad o que no puedan moverse rápidamente. O sea, todo eso pues son informaciones incluso a veces clave que ellos nos pudieran dar y es muy importante pues tenerla en cuenta. Y bueno, toda esa planificación va a estar registrada en un documento formal y en ese documento se va a incluir toda la información relevante. Por ejemplo, qué tipo de comunicación se va a usar en una emergencia, cómo se va a realizar el escape, cómo realizar las operaciones críticas después de una evacuación, cómo se contabilizan los empleados. O sea, todo absolutamente es una planificación detallada que tiene instrucciones claras y precisas, que determina funciones, que determina lugares, que determina momentos, es bien detallada, es bien concisa y precisa. Y bueno, todos los pasos a seguir en caso de emergencia pues deben estar, como les digo, reflejados en ese documento para que cualquier persona, cualquier trabajador que lo lea sea capaz de comprenderlo. Y, por ejemplo, supongamos que tengamos a un personal designado para actuar ante una emergencia, pero digamos esa persona no está o ese día no estaba o sufrió un daño grave y otra persona tiene que asumir, digamos, su rol, pues ya pueda tomar el documento y pueda saber qué hacer también o pueda estar preparado. Entonces es un documento que tiene que estar al alcance de la mano de absolutamente todos los trabajadores, muy claro, muy preciso, muy detallado, pero que también sea fácil de comprender. Y bueno, otra parte importante son los procedimientos de respuesta que también deben estar incluidos en ese plan, que también deben estar detallados, porque este plan de respuesta me va a decir cuáles son las operaciones esenciales que se pueden realizar hasta que llegue, pues, hasta que sea necesario llegar a una evacuación. Entonces, son instrucciones claras sobre cómo actuar ante los diferentes tipos de emergencias. Por ejemplo, qué hacer, como les decía, si hay un derrame químico o si hay un incendio o si hay una explosión. O sea, tengo que tener bien especificado en ese plan qué es lo que debe hacer el trabajador. Y en ese procedimiento de respuesta, pues se debe establecer cuáles son las vías de evacuación, cómo señalizarlas correctamente, cómo debe ser su señalización, definir cuáles son las zonas de seguridad, tanto internas como externas, acordar qué tipo de señal va a activar el plan de emergencia, cómo se va a ejecutar a nivel interno, conformar las brigadas de emergencia o de apoyo que estén a cargo pues, de acciones operativas, así como, por ejemplo, de coordinar una evacuación, capacitar a los trabajadores también para que sirvan de apoyo
y para prevenir pues riesgos, otros riesgos que se pudieran, digamos, presentar al momento. Entonces, es muy importante tener todo ello en el plan de respuesta. Luego, los roles y responsabilidades. Esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque dentro del plan yo tengo que asignar tareas específicas a los miembros del equipo de emergencia y a otros empleados. Para esto, pues con la finalidad, pues, de que en el momento de la emergencia, pues podamos evitar una confusión de que no, eso te tocaba hacerlo a ti, no, eso me toca hacerlo a mí, ¿quién lo va a hacer? No, ya usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted lo otro. Entonces, en el momento de la emergencia, cada quien tiene su rol y su función bien específica, sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer una cadena de mando detallando quiénes son los que tienen la autoridad para tomar una decisión, quiénes van a realizar qué y quiénes serán, digamos, esa primera línea de defensa o quiénes estarán como primera línea de defensa ante un caso de emergencia. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, de las instalaciones, del número de empleados, digamos que podemos hacer uno o varios equipos adiestrados, que los pudiéramos dividir incluso por áreas. Por ejemplo, un equipo que se encargue de la parte de alarma, de avisar o de activar las alarmas en el momento de que se den cuenta de la emergencia, control de incendios, o por ejemplo, con el uso de extintores o el uso de otras herramientas, otro equipo que se encargue del cierre de operaciones, otro que se encargue del procedimiento de evacuación, otro que esté, por ejemplo, adiestrado en cómo tener o cómo hacer el control para un derrame de sustancias químicas, otro que se encargue del rescate y búsqueda, otros, por ejemplo, en caso de asistencia en caso de trauma. O sea, podemos tener diferentes equipos que sean especializados, ¿no? Y pues así, digamos, tener más personas que sean, que tengan esa capacidad de actuar en ese momento, pero cada uno que esté bien consciente de su rol, de lo que le toca. Y un factor importante a saber es cuándo no intervenir, porque muchas veces pasa que tenemos personal capacitado, pero no saben hasta qué momento ellos pueden o tienen los recursos o la capacitación necesaria para intervenir. Por ejemplo, cuando un incendio es demasiado grande para ser manejado por un solo equipo. Allí hay que ser conscientes, hay que darle el entrenamiento necesario para que ellos puedan reconocer y en vez de tratar de actuar, buscar la ayuda necesaria de verdad un equipo que esté capacitado para ello. Eh, y bueno, cada equipo pudiera tener un coordinador o se puede nombrar un solo coordinador de los equipos, un plan activar el plan de emergencia o bien sea el plan de evacuación en caso de que se produzca alguna situación. Y pues está de más decirle que las personas tipo de emergencias pues debe tener sus funciones definidas, debe ser una persona que sepa actuar, que no le dé nervios, que no entre en pánico, que sepa, que conozca bien las instalaciones, digamos ese tipo de personas que, o sea, deben estar bien capacitadas. Y bueno, como les digo, con su rol bien definido, porque cuando cada quien sabe qué hacer, ya se evita mucho el caos, se evita mucho la confusión sobre todo. Y bueno, pues por otra parte están los recursos y equipos. Es muy importante pues tener un inventario de los recursos y de los equipos que son necesarios para dar respuesta a esa emergencia. Por ejemplo, extintores, equipos de entonces para ello es necesario ver, sobre todo, analizar qué necesita. Vamos a darle unos minutos para que Vilma regrese.
No te escuchamos, Vilma. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya. Ajá, bueno, y entonces hay que establecer, como les decía, puntos de encuentro, puntos seguros dentro de las instalaciones como fuera, y también las rutas que son muy importantes, cuáles van a ser las rutas de evacuación. También es muy importante que todos, que los empleados puedan tener acceso a los equipos de protección adecuados, porque sabemos que ante ya de por sí muchos en su trabajo ya están expuestos a riesgos, y ante una situación de emergencia pues hay nuevos riesgos que se pueden o los mismos se pueden magnificar. Entonces es necesario que se tengan pues los equipos de protección adecuados, porque por ejemplo en una emergencia el trabajador puede estar expuesto a una salpicadura de químicos o a contacto con materiales tóxicos, o por ejemplo caen o vuelan partículas, o hay gases tóxicos, vapores, o el nivel de oxígeno es inadecuado, o hay peligro por fuego y electricidad. Entonces es muy importante tener, por ejemplo, protección para los ojos, como lentes o protección facial, contar con, por ejemplo, cascos, guantes, respiradores apropiados, tapones para los oídos. Todo ello es necesario tenerlo en cuenta. Y también, por otra parte, la comunicación. La comunicación, pues, es crítica durante una emergencia. Cuando, por ejemplo, uno pierde el enlace principal de comunicación, hay que tener un método alternativo para que exista una comunicación, un enlace de comunicación con los equipos de emergencia. Entonces, allí el plan, pues, debe especificar de qué manera van a ser notificados los empleados para que todos puedan estar enterados de la situación y para que todos puedan tomar, pues, las acciones apropiadas. Entonces, para ello, por ejemplo, las alarmas, si son alarmas, deben ser audibles, deben ser visibles a todo el personal de la planta. También debe haber, es muy importante que haya un suministro auxiliar de electricidad o, por ejemplo, luces de emergencia. Los números de teléfono también para las emergencias siempre deben ser colocados o mantenidos cerca de los teléfonos, o en una cartelera que sea visible, o en la cartelera de los anuncios, o en cualquier lugar visible, donde cualquier persona pues también pueda notificar a los entes externos pidiendo ayuda. Y es muy importante pues también mantener esa información, o por ejemplo los números de contacto de los mismos empleados, tenerlos actualizados, porque por ejemplo si hay una persona que esté encargada, por ejemplo el equipo de emergencias en ese momento no esté en el lugar de trabajo, poder llamarlo, poder notificarlo. Entonces esos números siempre tienen que estar disponibles para todos, siempre tienen que estar actualizados, mantenerlo pues bien en lugares visibles. Y bueno, otro punto que también es muy importante es la capacitación y los simulacros, porque para que un plan realmente funcione, pues como le decía, absolutamente todos los deben conocer, todos deben ser conscientes de él, porque así pues ellos van a saber qué hacer. Y además de eso, pues cuando todos los trabajadores conocen el plan, pues ellos también pueden proponer algunas mejoras o pueden ver algunos fallos que nosotros no estemos viendo. Entonces, para ellos es muy importante, pues, conocer o escuchar, digamos, las opiniones de los trabajadores, pues, respecto al plan de emergencia que hemos elaborado. También es muy importante, pues, crear programas de formación y de ejercicios prácticos para que se puedan preparar los empleados y para que realmente el plan sea efectivo. Es esencial que todos, absolutamente todos, sepan, conozcan de cuáles son los procedimientos de emergencia, cuál es el plan de actuación, dónde están ubicadas las salidas de emergencia, cómo se usa un equipo de seguridad, cómo me comunico en una situación crítica, a quién llamar, cómo hacer. Y lo más importante luego de hacer esa capacitación, pues es realizar los simulacros. Este es un paso muy importante, es vital, porque me permite practicar cómo va a ser la respuesta ante una emergencia y evaluar si realmente el plan que elaboramos está siendo efectivo. Entonces, o por ejemplo, si el plan necesita mejorarse, en qué área necesita mejorarse, o si necesita practicarse más para que los empleados se familiaricen más. Y el adiestramiento, pues, como les digo,
muy importante y es necesario que todos, absolutamente todos los trabajadores, no solo el equipo de emergencia, pues esté adiestrado en lo que es el plan de evacuación, cómo funcionan los sistemas de alarma, cómo es el procedimiento de notificación al personal, cuáles son los procedimientos de cierre de operaciones, o sea, en qué momento cómo desligar la electricidad, cómo desligar el suministro de agua, cómo cerrar los pasos de gas, o sea, todo eso es muy importante. El momento de implementar este tipo de capacitaciones es al momento de, luego de elaborar el plan, pues vamos a capacitar a los trabajadores sobre ello. Luego, cuando, por ejemplo, cuando hay personal nuevo, también es necesario dar capacitación sobre el plan de emergencia. O cuando, por ejemplo, introducimos un equipo nuevo, un procedimiento nuevo o un material nuevo, o cuando se hace algún tipo de modificación en el plan, pues es necesario pues, dar la capacitación. Una vez que se termina o que se concluye la formación, se planifica pues el simulacro de la manera en que se establece en el plan, es decir, o sea, vamos a hacer simulacros cada cuánto tiempo, cada 6 meses, cada año, entonces, luego de que, pero eso sí, luego después de hacer la capacitación. Y bueno, luego está la implementación y la actualización del plan. Como les decía, el plan pues es un documento vivo, o sea, es un documento que si se produce el mínimo cambio, bien sea en la instalación, en los procesos, en el equipo, en el personal, hay que verificarlo, hay que constatarlo, hay que ver si hay necesidad de modificarlo para que, pues, y luego darlo a conocer, pues, para que todos los estén al tanto de que hubo cambios, de cuáles eran las nuevas directrices para seguir el plan. Entonces, el plan, así no se hagan cambios, siempre es recomendable que sea revisado por lo menos cada año, cada 12 meses, para saber si realmente está siendo eficaz. Y bueno, ¿cómo hacer un procedimiento de evacuación eficaz? La decisión de evacuar es, digamos, el momento más crítico de todo el proceso de cuando se surge una emergencia, porque es una situación pues, que generalmente recae en una sola persona y pues no hay una fórmula mágica, no hay una receta, no hay un equipo que me diga hazlo ya, no. O sea, es la decisión de una persona que juega contra el tiempo, porque mientras yo decido sí, no, no, sí, el tiempo pasa y la cosa me puede empeorar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa decisión porque tampoco podemos caer en el facilismo de evacuar por cualquier circunstancia, por cualquier cosa innecesaria, porque se va a crear un clima donde se termine creyendo de que no es necesario evacuar. ¿Por qué? Porque siempre que lo hacemos no pasó nada, o sea, no ocurrió nada, entonces hay que tener cuidado en no evacuar, tratar de evaluar cuál es el mejor momento y si es necesario realmente evacuar. Porque pues de por sí el propio proceso de evacuar pues genera problemas. Sabemos que algunas personas, como les dije, entran en pánico, otras personas pues durante la evacuación se pueden caer, se pueden lastimar, o podemos tener en el equipo mujeres embarazadas o personas de edad avanzada o personas con alguna, digamos, algún tipo de enfermedad. Entonces, hay que evaluar todo eso. Entonces, hay que evaluar si realmente es necesario evacuar y cuándo hay que hacerlo. Y
pues en una evacuación siempre, siempre va a salir el instinto de supervivencia de las personas. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de apaciguar ese instinto para que haya un clima de tranquilidad, para que haya un clima de confianza, para que se sientan tranquilos, para que se sientan protegidos y poder realizar pues acciones rápidas, acciones confiables. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Bueno, disculpen. Primero, dejar las instrucciones muy claras. Que el que tiene que tomar la decisión de evacuar lo haga de la manera más acertada posible. Las instrucciones siempre que tienen que darlas claras, que todos las pueden entender. Considerar que hay personas que no hablan el mismo idioma muchas veces, hay que saberse hacerse entender. Tiene que ser un proceso que esté muy normalizado, o sea, que ya las personas sepan qué hacer, digamos que estén en piloto automático. Y sobre todo hay que minimizar el tiempo de reacción porque es importante pues aumentar el tiempo disponible mediante la detección temprana para hacer un control eficaz, para que no haya una limitación pues de los materiales o de los recursos, incluso del tiempo al momento de evacuar. También, pues como les decía, hay una necesidad pues de estar tranquilos, de estar confiados, para que los demás también se sientan confiados, se sientan tranquilos, porque si los responsables o digamos el equipo de emergencia entra en pánico, pues más pánico vamos a causar en los demás, en los que están bajo nuestra responsabilidad. Es muy importante pues optimizar el uso de los recursos disponibles que tenga la empresa, o sea, no siempre vamos a malgastar estos recursos o no siempre se van a utilizar, hay que tratar o utilizarlos de la mejor manera posible. Y bueno, las vías de evacuación, pues siempre deben garantizar que por número, por capacidad y ubicación, que va a ser segura, que va a ser rápida, que todos los trabajadores pueden llegar hacia una zona segura, tienen que ser siempre lo más corta posible para poder pues minimizar ese tiempo de evacuación. Eh, Tiene que garantizar pues que nunca en esas vías las personas van a encontrar un problema o se va a generar un problema que me dificulte la evacuación. Y es necesario también pues evitar que esas vías hayan pasillos que reduzcan su ancho de manera brusca, que las puertas de salidas no deban abrir pues en sentido contrario a la evacuación. Ellas siempre deben abrir pues hacia donde se evacúa, deben estar señalizadas, deben estar libres de cualquier obstrucción y suponiendo un caso, porque hay casos donde las puertas abren en sentido contrario a la evacuación, pues hay que prever de que un responsable del equipo de emergencia vaya al frente abriendo todas y cada una de las puertas para que no haya necesidad, pues, o no haya allí pérdida de tiempo. Y eso también es importante. Las puertas pueden mantenerse cerradas parcialmente cuando no hay emergencias, ¿verdad? Pero nunca, jamás deben estar con llaves, nunca hay que colocarle un candado o algún medio que impida su fácil acceso, su fácil apertura. Entonces, también es importante porque muchas veces olvidamos ello y le pasan candado, le pasan llave, entonces aquello genera, digamos, otro riesgo, más peligro. Es importante también que haya mucha señalización, que identifique cuáles son las zonas de peligro, cuáles son las vías de escape, cuáles son las áreas de seguridad. Y para ello, pues es importante, como les decía, usar símbolos, usar imágenes o palabras de fácil comprensión para que, o sea, primero esa señalización siempre debe estar en el idioma oficial y también tratar de tenerlas en el idioma de uso masivo de los colaboradores, suponiendo que, por ejemplo, el idioma oficial sea el inglés, pero la mayoría de los empleados sean latinos, entonces hay que tenerlos en inglés y en español. Y bueno, el tiempo total de evacuación siempre, siempre va a depender primero del número de salidas que tenga el edificio o del lugar que vamos a evacuar y siempre, pues, pero sin embargo, pues se estima que o se requiere o la mayoría de los, digamos, los libros, los autores, los expertos indican que el tiempo máximo de evacuación no debería superar los 2,5 minutos, o sea, tiene que ser lo más rápido posible, pero claro, considerando, como les digo, el número de salidas que tenga el edificio o el recinto que se va a evacuar. Entonces, los planes de emergencia, pues bueno, ya para finalizar, pues como les decía, son una parte muy crucial de la gestión de seguridad
porque un plan que está bien diseñado, un plan que se practica regularmente, es el que me va a generar esa diferencia entre una respuesta efectiva o el caos. Entonces, la preparación y la capacitación continua del personal pues va a ser clave para que de verdad el plan sea efectivo y podamos proteger pues a todos los empleados, garantizar la seguridad de ellos y del entorno que los rodea. Entonces, es muy importante pues que todas las empresas posean un plan de emergencia bien hechecito, bien estructurado para pues prevenir que los daños sean más severos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna anécdota,